Tiene ahí una Biblia a mano, puede buscar en el Evangelio de Marcos en el capítulo 1. Si no tiene una Biblia, solamente deme su atención, porque hoy quiero hablar un tema muy importante que se llama Si quieres, puedes limpiarme. Veamos de qué se trata. Dice aquí el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 40. Vino a él, es decir, a Jesús, un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y he aquí que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Si quieres, puedes limpiarme. Aquí tenemos como protagonista en esta historia a un leproso. Siempre en la Biblia, o casi siempre, la lepra nos habla de la presencia del pecado, o la lepra siempre tiene alguna clase de relación con el pecado. La Biblia dice aquí que vino un hombre leproso, pero si usted lee esta misma historia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 y en el versículo 12, dice que el hombre que vino a Jesús era muy leproso, era un hombre lleno de lepra, dice el Evangelio de Lucas. Un leproso vino aquí al Señor, como muchos de los oyentes de la hora bautista que hemos creído en Jesucristo. Vino este hombre cargando su lepra, como nosotros hemos venido a Jesús, cargando con el peso de nuestros pecados, el pecado que nos lastimaba, el pecado que era una verdadera tortura para nuestra vida, el pecado que era una desgracia que nos hacía infelices. Un día hemos llegado a Jesucristo cargando nuestros pecados, trayendo a cuesta todo nuestro dolor y todas nuestras maldades. Este hombre leproso era un enfermo, que él estaba exhibiendo aquí su inmundicia, porque la lepra era algo realmente tremendo. La lepra era algo que era una infección en la carne, la gente se iba despedazando, realmente la lepra iba consumiendo a las personas. Era una enfermedad dolorosa y el leproso era condenado a morir en soledad. Era alguien dejado a un costado por la sociedad, dejado a un costado por su familia. La lepra era algo tremendo que iba consumiendo una vida. Realmente un leproso era una persona que estaba muerto en vida. Y estamos diciendo esto para tratar de comprender qué clase de persona fue la que se acercó a Jesús. Un leproso, alguien que estaba muerto en vida. Este cuadro me hace pensar mucho en mi vida. Este próximo día lunes, Dios mediante, se cumplirán 40 años. 40 años que yo llegué a conocer a Cristo. 40 años atrás que yo llegué con mi pecado a cuesta, buscando el perdón del Señor y la salvación para mi alma. 40 años atrás yo llegué con mi lepra, con mi enfermedad mortal del pecado, para pedirle a Cristo perdón. En otras palabras, pude ser como este leproso, mirar a Jesús y decirle: tú eres mi salvación. Mirar a Jesús y decirle: si tú quieres, puedes limpiarme. Cuando hablamos que la lepra siempre tiene una relación con el pecado, o ella nos habla de la presencia del pecado, en realidad lo hace en tres grandes aspectos. El primero de ellos, la lepra se parece al pecado porque es una enfermedad asquerosa. Usted no podía estar frente a una persona leprosa sin sentir cierto grado de repugnancia, de asco, para que lo pueda entender. Porque un leproso era una persona que su carne estaba pudriéndose y realmente su vida se iba consumiendo por causa de esta enfermedad. Y también la lepra era algo que despedía un olor nauseabundo. Y así eran nuestros pecados, y así era nuestra vida. El pecado despidiendo ese olor nauseabundo. El pecado es como la lepra que va consumiendo a las personas. Y la lepra, en primer lugar, se parece al pecado porque es una enfermedad asquerosa. Pero en segundo lugar, la lepra se parece al pecado porque es una enfermedad contagiosa. Realmente la gente se contagiaba, por eso los leprosos eran condenados a vivir en cuevas, en montes, en lugares muy apartados, lejos de donde estaba
la mayor población. Cuando la gente veía a un leproso a la distancia, la gente huía, la gente les insultaba, les tiraba piedra, no querían cruzarse con ellos. El leproso era una persona solitaria, era una persona que estaba enferma de muerte. Todos los días el leproso estaba dando un paso hacia la muerte misma. La lepra se parece al pecado porque es una enfermedad asquerosa. La lepra se parece al pecado porque es una enfermedad contagiosa. Pero en tercer lugar, la lepra se parece al pecado porque era considerada una enfermedad incurable. La víctima de esta enfermedad, el leproso, era alguien que no tenía ninguna esperanza de encontrar un remedio. Un leproso era una persona que no tenía ninguna esperanza de ser sanado. La lepra era detectada generalmente por el sacerdote y él era el que determinaba o diagnosticaba si una persona tenía o no lepra. Le leeré ahora aquí en la palabra de Dios cómo era todo ese proceso en el libro de Levítico, en el capítulo 13, versículo 1 en adelante. Así dice la Biblia, la palabra de Dios, Levítico, el capítulo 13, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Aquí tenemos el proceso de cómo una persona era analizada para saber si tenía lepra o no. Y allí, con solamente detectar un pelo en la llaga, un pelo que se ha vuelto blanco, esa era una señal, era una evidencia de lepra. Y ahora la persona tenía que escucharlo al sacerdote y él le declaraba esta enfermedad. Y entonces el leproso era considerado un ser inmundo. Y había toda una ley sobre eso que ahora voy a leer en un momento, acerca de lo que debía hacer este hombre que encima de su enfermedad, de escuchar ese diagnóstico tan duro, tan cruel, tan tremendo sobre su salud, esa persona tenía que reconocerse que era un ser inmundo y tenía que publicarlo en todos lados que él era inmundo. Qué situación tan triste, tan dolorosa, cuando el sacerdote diagnosticaba que esa persona estaba allí contaminada con lepra. Ese diagnóstico era algo desconcertante, era algo doloroso. Y ese hombre que ahora era considerado como inmundo, ese era un título triste que expresaba la desgracia del que sufre. Ahora, mire aquí en el libro de Levítico, dice la palabra de Dios, capítulo 13, pero versículos 45 y 46. Dice aquí la Biblia, la palabra de Dios, Levítico 13, verso 45. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Así tenía que andar él por la calle. Cuando una persona estaba al alcance de su vista, él tenía que gritar: inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy. Y aquello era un desparramo de gente, gente que le insultaba, gente que le apedreaba. Y este hombre estaba cargando su enfermedad, estaba cargando su propia muerte y el dolor de ser despreciado, y ese peso, esa carga terrible y horrible de ser una persona inmunda a la vista de los hombres. Por eso un hombre como este un día se acercó a Jesús y, doblando sus rodillas, se puso delante del Señor Jesús y le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme.
si tú quieres, puedes limpiarme. Ahora quiero que me dé su atención porque quiero decirle tres cosas sobre la lepra. Tres cosas sobre la lepra y los leprosos. En primer lugar, que la lepra era una horrenda condición. Un leproso era un hombre que se encontraba en una horrenda condición. Le leeré aquí, por ejemplo, el profeta Isaías. Dice la palabra de Dios aquí en Isaías, el capítulo 64, versículo 6. Isaías, el capítulo 64 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Quiero que ponga su atención en esta expresión, trapo de inmundicia, porque un leproso, su carne contaminada, su carne que se iba pudriendo, muchas veces, para darnos una idea, él era como una momia porque era envuelto en trapos, era envuelto en vendas, y con el tiempo esa carne, parte de su cuerpo, se iba pudriendo y caían ahí al piso esas vendas con esa carne malolienta, podrida. Y la gente cuando pasaba ahí veía eso le producía repugnancia, asco. Así era la vida de un leproso, era algo triste. Su vida se iba despedazando, literalmente su vida se iba haciendo pedazos. He conocido leprosos, personas que ya no tenían más su nariz y no tenían tampoco sus labios, se le veían los dientes directamente. Conocí personas en ese estado donde la lepra iba avanzando, iba consumiendo su carne. Por eso aquí el profeta Isaías nos habla de que un leproso está relacionado con trapo de inmundicia, con ese vendaje que se encontraba en cualquier lado, con pedazos de carne contaminada de que habían caído del cuerpo de un leproso, pedazos de carne contaminada, podrida, que se había desprendido del cuerpo de un leproso. El leproso era una persona que tenía una vida completamente desfigurada. Literalmente, como les dije, su vida se iba haciendo pedazos, se iba desarmando. Pero hoy, en los días que estamos viviendo, hay otra clase de lepra que avanza. Hay otra clase de lepra que está afectando a la gente. Es la lepra que nosotros le llamamos el pecado. El pecado y la lepra son como sinónimos en la Biblia. Lo hemos anunciado al principio. Cuando usted ve una persona que es un adicto al alcohol, usted está frente a un leproso, es decir, frente a una vida que se está haciendo pedazos. Cuando usted está frente a una persona que es un adicto a las drogas, a drogas tan destructivas como lo es el Paco, tan mencionado en nuestro tiempo, usted ve allí un leproso, una vida que se va consumiendo, que se va haciendo pedazos. Esa clase de droga que a las vidas más jóvenes y más fuertes las destruye con rapidez. Y allí en 6 meses esas vidas ya terminan en el cementerio. Hoy la lepra tiene otra cara. Hoy la lepra se la ve en la gente. Hoy la lepra se la ve que se transmite a través del pecado. Es decir, entiéndame bien, en vidas que se están destrozando, en vidas que se están haciendo pedazos. Y una cosa que dice ahí la palabra de Dios, que vino frente a Jesús un hombre leproso, dijo Marcos. O como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 12, vino frente a Jesús un hombre lleno de lepra y se puso de rodillas delante de él y le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Ahora quiero que preste atención. El Evangelio no dice el nombre del leproso. No dice si el leproso se llamaba Juan o se llamaba Pedro o Roberto o Marcos o Pablo. No dice el nombre de la persona. Dice solamente un leproso. Porque la lepra era algo que le robaba la identidad a una persona. Del mismo modo, exactamente del mismo modo, en el tiempo que vivimos, esta lepra moderna, que es el pecado, que contagia y destruye a las personas. Hoy la gente hace que las personas pierdan su nombre y son reconocidos por su pecado. En las lepras modernas, en las lepras de nuestro tiempo, la gente no es reconocida por su nombre, es reconocida por su enfermedad. La gente dice, por ejemplo, así: ahí está el mentiroso de la esquina. Alguien por allá dice: mire, allí está el borracho del pueblo. Otro más allá dice: ahí está la prostituta de la cuadra. Más allá hay otros que dicen: ahí está el falopero, ahí está el chorro, ahí está el tranza, ahí está el ladri de la familia.
¿Lo notó? La lepra de nuestro tiempo, el pecado de nuestro tiempo, hace que la gente pierda su identidad. Y ya nadie identifica a la gente por su nombre hoy. La gente lo identifica por su pecado. Y eso es realmente doloroso, que alguien sea señalado por su pecado, que alguien sea reconocido por su pecado. Eso es algo sumamente doloroso, como el dolor que padecía el leproso aquí en el tiempo del Evangelio. Ahora imagínese, si usted fuera un mentiroso, no va a andar por la calle gritando a viva voz, soy un mentiroso, soy un mentiroso. La gente huirá de usted. Si usted anda gritando por las calles allí diciendo, aquí soy, mire, un ladrón, nadie se quedaría a hablar con usted. Si anduviéramos aquí por el centro de Villa Celina y anduviéramos gritando, soy un borracho, soy un vicioso. Oh, la lepra ahuyenta a la gente. Y cuando usted dice la clase de pecado que tiene, muchas veces la gente lo deja solo. Porque la lepra en la Biblia y el pecado en nuestros días, eso denuncia nuestra horrenda condición. Este hombre leproso del Evangelio nos hace pensar en nuestra horrenda condición. Somos pecadores y somos de esa clase de pecadores que hemos lastimado el corazón de un Dios que es amor. Hemos lastimado el corazón de un Dios que es santo. Nuestra clase de pecado ha atentado en contra de la persona de Dios día tras día, vez tras vez. Y nuestra lepra nos ha llevado a la deriva. Nuestro pecado nos ha llevado por caminos oscuros, tenebrosos. Nuestros pasos no han andado firme por este mundo. Y necesitamos venir frente a Jesús como este leproso del Evangelio. Y necesitamos mirarle a los ojos y decirle a Cristo, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes corregir mi camino. Si tú puedes cambiar mi vida. Si tú puedes ponerle un sentido a mi vida. Soy como un leproso de la antigüedad, solo que hoy mi lepra se llama pecado. Y hay diferentes clases de pecado que están lastimando mi vida, torturando mi vida. Hay diferentes clases de pecado que me están alejando cada vez más de Dios y acercándome al infierno eterno. Quizás, amigo, amiga, que está escuchando hoy la hora bautista, usted comienza a sentirse como este hombre leproso. Pero gracias a Dios que también hoy tenemos a Cristo Jesús y podemos pedirle, si tú quieres, puedes limpiarme. Porque el ser un leproso, el ser un pecador, es una horrenda condición. En segundo lugar, quiero decirle que el leproso tuvo una hermosa humillación. El leproso del Evangelio tuvo una hermosa humillación, porque dice el texto que él vino delante de Jesús e hincando sus rodillas, es decir, doblando su rodilla, le dijo a Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Sin duda alguna, a ninguno de nosotros nos gusta andar postrado. A ninguno de nosotros nos gusta andar humillados y que la gente nos ande pisoteando. Pero este hombre leproso, él estaba postrado frente a Jesús. Él necesitaba urgentemente de la participación de Jesús en su vida, como quizás hoy usted empieza a notar que en su vida, en su familia, necesita una participación de Cristo, necesita una obra de Dios a su favor, necesita usted ahora bendición del cielo, porque usted se siente como este leproso, lejos de Dios, lejos de la consideración de la gente. Y quizás hoy usted necesita hablar con Dios y usar las mismas palabras y decirle a Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Yo sé, lo sé, que hay gente que ama su lepra. Es decir, hay gente que ama su pecado, su estilo de vida pecaminoso. Hay gente que sabe que el pecado le daña y le daña profundamente. Hay gente que sabe que el convivir con el pecado hace que nadie quiera convivir con él. El convivir con el pecado es una verdadera desgracia. El convivir con el pecado es algo que sacude mi vida, aturde mi vida, lastima mi vida. El vivir con el pecado es algo realmente insoportable, pero aún así hay muchos que uno conoce que aman su pecado. En otras palabras, aman su propia lepra. Pero no deje que el orgullo
sea lo que le sepulte. No deja que el orgullo sea lo que le dé el último empujón hacia el infierno. Hay una batalla que librar y hay que animarse y dejar el orgullo a un costado y decidirse que con la lepra no voy a ir nunca a un buen puerto y necesita ser como este leproso y venir frente a Jesús y hablar con Jesús. Usted no necesita una religión, usted no necesita una iglesia, usted necesita a Cristo Jesús. Él es el que puede limpiar, Él es el que puede quitar la lepra de su vida, Él es el que puede darle una vida nueva y vida en abundancia, como dice el Evangelio. ¿Para qué convivir con mi lepra? Porque ella, la lepra, denuncia mi horrenda condición de pecador. ¿Para qué convivir con mi lepra? Si la lepra todo lo que hace es inflar mi vida de orgullo, cuando yo necesito humillarme y venir delante de Dios. Y hay algo que quiero decirle, amiga, amigo, que escucha la hora bautista. Si usted se anima como este hombre leproso a venir frente a Jesús y a pedir perdón por sus pecados y salvación para su alma, el Señor nunca, nunca le dejará postrado. El Señor Jesús nunca le dejará en el piso. El Señor Jesús le extenderá su mano y le levantará y sacará la lepra de su vida y le dará una vida nueva y una vida en abundancia. La lepra me hace recordar mi pecado, una horrenda condición. La lepra me hace recordar mi pecado y la necesidad de humillación. Y por último, para terminar, quiero decirle que este hombre leproso pudo conocer una eterna salvación. Quiero llevarle a otra historia, pero ahora en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Déjeme terminar aquí este mensaje con una historia de leproso y quiero que ponga especial atención en lo que Jesús hizo frente a un grupo de leprosos. El Evangelio de Lucas, el capítulo 17, leeré para ustedes a partir del versículo 11. Dice la palabra de Dios que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y usted imagina, estarían gritando, el mundo soy, como lo indicaba la ley. Dice que estos 10 hombres leprosos miraban a Jesús de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: mostraos a los sacerdotes. Es decir, que Jesús respetó la ley y dice: vamos a seguir, ya me doy cuenta que son leprosos, pero vamos a seguir los pasos como la ley lo indica. Vayan y muéstrense al sacerdote. Si tuvieran un pelo blanco, si tuvieran allí una llaga hendida, que él les diagnostique la lepra. Y ahora el Señor le dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 leprosos estaban clamando por misericordia, por ayuda de Jesús. Jesús le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote, pero en ese camino iba a haber una obra poderosa de Dios, un milagro de Dios, un milagro de sanidad. Cuando iban en ese camino, la lepra desapareció de su cuerpo. La lepra desapareció de su cuerpo, pero dice la Biblia que solamente uno de los que fue sanado, solamente un leproso, vino delante de Jesús y se postró ahora con gratitud. Y la Biblia resalta que este hombre que había sido leproso era samaritano. Y ese es un dato muy importante, porque un samaritano era una persona despreciada, un samaritano era una persona odiada, un samaritano era una persona considerada un mestizo, porque era hijo de una mujer judía con un hombre que no era judío. Y como ellos rompieron la ley, entonces eran samaritanos, eran personas despreciadas. Y aquel que era despreciado a nivel social, aquel que era despreciado a nivel familiar, ese fue bien amado por Dios y ese vino con un corazón lleno de gratitud delante de Dios, se postró delante de Jesús. La Biblia dice que este hombre, este que había sido leproso, era samaritano. Y Jesús le dijo: ¿y dónde están los otros 9? ¿Se dio cuenta?
Hay tanta gente por esta vida a los cuales Dios obra a su favor. Hay tanta gente en esta vida a los cuales Dios trae bendición, le ofrece bendición. Pero nunca tienen gratitud, nunca van a agradecer a Dios. No quieren la Biblia, no quieren la iglesia, no quieren estar siguiendo al Señor, tomando la cruz cada día. Pero este leproso estuvo dispuesto a pagar el precio. Él vino delante de Jesús y se dobló sus rodillas, este hombre leproso, y él estaba limpio. Pero el primer leproso, el que comenzamos, dice que hincó su rodilla y se puso delante de Jesús y le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Ahora un leproso era un ser intocable. Nadie podía estar cerca de él. Nadie podía tocar al leproso. Eso estaba prohibido por ley. Como les dije, el leproso era un muerto en vida. Era un hombre condenado a morir en soledad. Era un ser intocable. Pero Jesús, rompiendo esos reglamentos humanos, Jesús extendió la mano hacia el leproso, lo miró a los ojos y le dijo, sí, quiero ser limpio de tu lepra. Qué palabras tan impactantes, qué palabras tan impresionantes y profundas. Jesús extendió su mano, una mano de ayuda, una mano de misericordia y le dijo, sí, quiero ser limpio. No sé cuál es su pecado, amigo, amiga que escucha la hora bautista. No sé si usted tiene algún problema con ídolos, con demonios. No sé si tiene problemas con alcohol, con droga, con inmoralidades. No sé cuál es su problema. No sé cuál es la clase de lepra que afecta su vida. No sé cuál es la clase de lepra que le tortura. No sé cuál es la clase de lepra que le lastima y que le alejó de Dios. Pero no importa cuál es su pecado o su lepra. Lo que importa es que usted ahora ponga su mirada en Jesús y que ponga atención en esa mano extendida. Esa mano que Dios le está extendiendo. Y ese deseo en el corazón del Señor que dice, quiero ser limpio de tu lepra. Esas fueron las palabras más hermosas que aquel leproso oyó en su vida. Esas fueron las palabras que trajeron el mayor alivio, la mayor alegría, escucharlo a Jesús, a Dios hecho hombre, decir, sí, quiero ser limpio de tu lepra. Esa mano extendida hizo que el drama del leproso se terminara. Esa mano extendida logró que la podredumbre se alejara definitivamente de su vida. Y esa mano extendida es la misma mano que hoy, que en este momento Dios está moviendo hacia usted y Dios le está invitando a que usted abandone su lepra y Dios le está invitando a que usted abandone su pecado y que usted hable con Jesús. Allí en sus palabras no tiene que elaborar un discurso, solamente allí lo que siente en su corazón, si realmente el pecado le lastima, si realmente el pecado le tortura, si realmente el pecado lo ha alejado de Dios, si el pecado es lo que le está haciendo infeliz, anímese, venga delante de Cristo, levante su mirada al cielo y dígale, si tú quieres, puedes limpiarme, si tú quieres, puedes limpiarme. Y aquí tenemos una respuesta asegurada, una respuesta cargada de bendición. Jesús le levantará y le dirá, sé limpio de tu lepra. Sí quiero, sé limpio de tu lepra. La mano de Cristo está extendida hacia usted. No pierda su oportunidad. Sánese de su lepra, aléjese del pecado y viva para Cristo y dele la gloria al Señor, el que es Salvador y dador de la vida eterna. Somos la hora bautista. Recuerde que la hora bautista es el programa